Cuando dejas de preocuparte, los resultados llegan. ¿Alguna vez has sentido que cuanto más intentas controlar algo, más se escapa de tus manos? Como si la vida jugara contigo, dándote lo que deseas solo cuando dejas de obsesionarte con ello. No es casualidad. Hay algo curioso en cómo el universo parece recompensar la soltura en lugar de la ansiedad. Michel de Montaigne, un filósofo que vivió en una de las épocas más turbulentas de la historia, entendió esto mejor que nadie. No buscaba respuestas definitivas, ni fórmulas infalibles para la felicidad, sino que exploraba lo que la mayoría teme, la incertidumbre. Nos han enseñado que para alcanzar algo hay que luchar con todas nuestras fuerzas, planear cada paso y no soltar el foco. Pero, ¿qué pasa cuando, en ese esfuerzo desenfrenado, nos perdemos de vivir? Montaigne descubrió que la clave no era aferrarse a los resultados, sino aceptar que la vida tiene un flujo propio. Intentar domarla como un domador de circo solo genera agotamiento. No se trata de no actuar, sino de hacerlo con ligereza, sin la carga de la desesperación. Mira a tu alrededor. La mayoría de las personas vive atrapada en la obsesión de obtener algo. Un mejor trabajo, una relación perfecta, reconocimiento, estabilidad. Y cuando las cosas no salen como esperan, el estrés los consume. Pero aquellos que aprenden a confiar en el proceso, sin apegarse al desenlace, parecen moverse con más libertad. La pregunta es, ¿qué hace que algunos sufran mientras otros fluyen? Piensa en un artista que se presiona demasiado para hacer una obra maestra. La rigidez lo bloquea, lo llena de inseguridad. Ahora imagina a otro que pinta por el puro placer de hacerlo. Su creatividad fluye sin miedo, y muchas veces su obra termina siendo incluso mejor. Así funciona el desapego. No significa que no nos importe lo que hacemos, sino que lo hacemos sin la angustia de que debe salir perfecto. El problema es que la sociedad nos programa para querer el control absoluto. Nos dicen que solo quien planifica cada detalle tiene éxito. Pero Montaigne nos hace una pregunta inquietante. ¿Qué tal si es justo lo contrario? ¿Y si ese apego a los resultados es lo que realmente nos impide vivir plenamente? Su filosofía nos invita a cuestionar si estamos gastando nuestra energía en intentar sujetar lo incontrolable. Haz un ejercicio mental. Recuerda una situación en la que insististe demasiado en algo, un amor, una oportunidad, un resultado. ¿Qué pasó? ¿Fluyó o terminó desgastándote? Muchas veces, cuando soltamos la necesidad de que algo pase a la fuerza, las cosas se acomodan solas. Como si la vida esperara a que dejemos de empujar para finalmente mostrarnos el camino adecuado. Montaigne no era un soñador ingenuo. Sabía que la vida era caótica y que la seguridad absoluta es una ilusión. Su respuesta no fue rendirse, sino aprender a vivir en armonía con la incertidumbre. En lugar de resistirse, decidió observar, experimentar y aceptar que las respuestas pueden cambiar con el tiempo. ¿Qué pasaría si aplicáramos eso en nuestra propia vida? Lo interesante es que esta idea no es solo un concepto filosófico, sino algo que cualquiera puede probar en su día a día. Cuando soltamos la obsesión por el control, nos abrimos a nuevas oportunidades que antes no veíamos. Y tal vez, ahí es donde ocurre la verdadera magia. Pero hay algo que pesa aún más en nuestras vidas, la preocupación. Y ese, sin duda, es un enemigo silencioso del que nadie nos advierte. El peso invisible de la preocupación. Vivimos en una sociedad que glorifica la preocupación. Nos han hecho creer que si no nos inquietamos por el futuro, estamos siendo irresponsables. Si no te preocupas, es que no te importa, dicen. Pero, ¿y si fuera justo al revés? ¿Y si la preocupación fuera más un lastre que un motor? Montaigne comprendió que la ansiedad constante por lo que está por venir nos roba la única cosa que realmente poseemos, el presente. Porque estar aquí, ahora, es un privilegio, pero pocos saben apreciarlo. Piensa en cuántas veces te has angustiado por algo que, al final, nunca sucedió. Cuántas noches de insomnio, cuántas horas perdidas en pensamientos que solo existían en tu mente. La preocupación nos engaña. Nos hace creer que estamos resolviendo algo cuando, en realidad, solo estamos consumiéndonos lentamente. Montaigne veía esto con claridad. En lugar de adelantarnos a problemas imaginarios, deberíamos aprender a convivir con la incertidumbre. Pero claro, no es tan simple. Estamos programados para preocuparnos. Desde pequeños nos enseñan a temer al fracaso, a anticipar lo peor. Así, sin darnos cuenta, crecemos con una mente llena de escenarios catastróficos. Y lo peor es que, muchas veces, esas preocupaciones ni siquiera son nuestras. Son miedos heredados, ideas que la sociedad nos impuso sin que las cuestionáramos. Es irónico. Creemos que preocuparnos nos ayuda a evitar el sufrimiento, pero, en realidad,
nos sumerge en él antes de que siquiera ocurra. ¿De qué sirve atormentarse por un posible rechazo si aún ni siquiera hemos intentado? ¿Por qué angustiarse por lo que no podemos controlar? La filosofía de Montaigne nos recuerda que la preocupación no cambia el futuro, solo arruina nuestro presente. Mira a las personas a tu alrededor. Algunas están constantemente tensas, con la mente enredada en pensamientos sobre lo que podría salir mal. Otras, en cambio, parecen tener una tranquilidad envidiable. ¿Cuál es la diferencia? No es que la vida les haya dado ventajas especiales, sino que han aprendido a soltar el peso innecesario. Han entendido que la preocupación no es sinónimo de preparación. Un buen ejercicio es preguntarse, ¿esto que me inquieta ahora tendrá importancia en un año? ¿En 5 años? Si la respuesta es no, ¿por qué dejar que nos robe la paz hoy? Montaigne sabía que la vida es corta y frágil, y por eso, en vez de gastarla en angustias inútiles, decidió observarla con más ligereza, sin dejarse llevar por el ruido mental. Lo curioso es que, cuando dejamos de preocuparnos obsesivamente, las cosas suelen resolverse de una forma más natural. Como si la vida, al no sentir nuestra resistencia, se acomodara sola. Pero eso no significa que debamos ser pasivos. De hecho, hay momentos en los que la única opción es tomar una decisión drástica, como hizo Montaigne en su tiempo. Montaigne, un filósofo en tiempos de caos. Francia, siglo XVI. Un país en llamas. Guerras religiosas, conspiraciones políticas, violencia en cada esquina. Las personas vivían con miedo, aferrándose a cualquier creencia que les diera una sensación de estabilidad, mientras el mundo se desplomaba a su alrededor. No existía la paz. No existía la certeza de que vivirían al día siguiente. Era un escenario donde solo sobrevivían aquellos que sabían adaptarse a lo inesperado. Michel de Montaigne nació en medio de este torbellino. Su vida, aunque privilegiada en ciertos aspectos, estuvo marcada por una serie de tragedias que habrían destruido a cualquier otro. Su mejor amigo, Etienne de la Boétie, su confidente, su hermano del alma, murió repentinamente. Un golpe del destino que lo dejó completamente devastado. No hubo despedida, no hubo preparación. Simplemente, la muerte llegó y lo arrebató. Poco después, su padre falleció, y, cuando parecía que el dolor no podía intensificarse más, un absurdo accidente acabó con la vida de su hermano. Una pelota de tenis golpeó su cabeza con una fuerza mortal. Como si eso no fuera suficiente, Montaigne mismo estuvo a punto de morir tras una brutal caída de su caballo. Su cuerpo golpeó el suelo con tal violencia que sintió la vida escaparse. Entre la confusión, la sensación de ahogo y la visión borrosa, experimentó algo cercano a la muerte. Un instante en el que comprendió lo frágil que era la existencia. Y luego, como el último golpe de una tormenta que no daba tregua, perdió a su hija recién nacida. El dolor de un padre que sostiene en sus brazos a un ser que nunca llegará a crecer. Montaigne tenía todas las razones para perder la cordura, para odiar la vida, para entregarse al cinismo o al resentimiento. Pero no lo hizo. En vez de eso, hizo algo que pocos se atreven a hacer: detuvo su mundo. Montaigne se retiró. No huyó, no escapó. Simplemente se negó a seguir viviendo de la misma manera. Se alejó de la vida pública, de los círculos de poder, de la superficialidad de la sociedad. Buscó algo que la mayoría teme: el silencio. Y fue en ese silencio donde descubrió una de las verdades más profundas que marcarían su filosofía: la vida no se puede controlar. Intentarlo solo genera sufrimiento. Desde su torre en el campo, rodeado de más de 100 libros, comenzó su mayor experimento: el autoconocimiento. No intentaba construir teorías complejas, ni establecer verdades absolutas. No tenía la arrogancia de quienes creen que han descifrado el significado de la existencia. Al contrario, se lanzó a explorar sus propias contradicciones, sus miedos, sus errores. Escribía para entenderse, para descubrir qué significa ser humano en un mundo donde todo cambia, donde nada es seguro. Aquí es donde su historia se vuelve fascinante. Mientras el mundo exterior se destruía con conflictos interminables, él se sumergía en las profundidades de su propia mente. No lo hacía desde la comodidad o la indiferencia, sino con la intensidad de alguien que ha visto la muerte de cerca. Comprendió que el sufrimiento humano proviene, en gran parte, de nuestra incapacidad para aceptar la incertidumbre. Queremos que las cosas sean de cierta manera, nos aferramos a expectativas rígidas, buscamos garantías donde no las hay. Pero la vida no opera bajo nuestras reglas. La vida es caos, y en ese caos, Montaigne encontró la respuesta. En lugar de luchar contra lo incontrolable, debemos aprender a navegarlo. Esto lo llevó a una idea revolucionaria.
En una época donde todos se desgarraban en disputas religiosas, donde las ideologías se imponían con violencia, él rechazó los dogmas. No confiaba en las respuestas definitivas. Sabía que el ser humano es falible, que nuestras creencias pueden ser ilusiones cómodas. No quería aferrarse a ninguna verdad inamovible, porque había entendido que la verdadera sabiduría no está en acumular certezas, sino en cuestionarlas constantemente. Y aquí es donde la historia de Montaigne se convierte en una lección para todos nosotros. ¿Cuántas veces hemos sentido que todo a nuestro alrededor se derrumba? ¿Cuántas veces hemos creído que la única opción es resistir con más fuerza, tratar de sostener algo que ya se nos escapa de las manos? Montaigne nos muestra que hay otra opción. A veces, la respuesta no está en pelear contra la corriente, sino en aprender a moverse con ella. No significa rendirse, significa encontrar un nuevo equilibrio. Pero aquí surge una pregunta inquietante. Si el control es solo una ilusión, si la vida se mueve de manera impredecible, ¿qué nos queda? ¿Cómo vivimos sin aferrarnos a algo que nos haga sentir seguros? Y es justo en ese dilema donde Montaigne nos ofrece una de sus lecciones más valiosas: la trampa del control absoluto. Desde niños nos enseñan que la clave del éxito es tener todo bajo control. Nos repiten que, si planificamos bien, si somos meticulosos, si evitamos errores, todo saldrá como esperamos. Nos inculcan la idea de que el mundo es un tablero de ajedrez donde cada pieza debe moverse con precisión para lograr el resultado deseado. Pero hay algo que nadie nos dice: la vida no sigue nuestras reglas. No importa cuántos planes hagamos, no importa cuánto intentemos evitar el caos, siempre habrá algo que se nos escape de las manos. Y ahí es donde comienza el sufrimiento. Queremos controlar nuestras relaciones, que las personas nos quieran de cierta forma, que nunca nos abandonen, que actúen como esperamos. Queremos controlar nuestra carrera, que el esfuerzo se traduzca en éxito inmediato, que cada paso sea predecible. Queremos controlar incluso el tiempo, creyendo que siempre tendremos un mañana para hacer lo que realmente queremos. Pero la vida, con su ironía implacable, nos demuestra una y otra vez que el control es una ilusión. Montaigne, después de ver su mundo colapsar en múltiples ocasiones, comprendió esto de una manera que pocos logran aceptar. El apego al control no solo es inútil, sino que es la raíz de gran parte de nuestro sufrimiento. Montaigne había vivido lo suficiente para notar que los que más intentaban controlar la vida eran los que más sufrían. Los que querían asegurarse de que todo saliera según sus planes terminaban más frustrados, más ansiosos, más quebrados por dentro. ¿Por qué? Porque la vida no pide permiso para cambiar las reglas del juego. Se lleva personas que amamos sin previo aviso. Nos pone en situaciones que jamás habíamos imaginado. Nos fuerza a adaptarnos cuando menos lo queremos. Y lo peor de todo, lo hace sin darnos explicaciones. Piensa en la última vez que sentiste que todo estaba bajo control. Esa sensación de estabilidad, de seguridad, de tener todo en su sitio. ¿Cuánto duró? ¿Cuánto tiempo pasó hasta que algo inesperado te sacó de ese estado? Tal vez fue una noticia que no esperabas. Un fracaso que no habías previsto. Alguien que se fue sin previo aviso. Un cambio de rumbo que jamás habrías elegido por tu cuenta. Y en ese instante, ¿qué hiciste? ¿Te resististe? ¿Intentaste pelear contra la realidad? ¿O simplemente aceptaste que el control que creías tener nunca fue real? Montaigne entendió que la necesidad de control nos hace más rígidos. Nos convierte en prisioneros de nuestras propias expectativas. Nos ata a una idea de cómo deberían ser las cosas, y cuando la realidad no coincide con esa idea, sufrimos. Pero si en lugar de tratar de sujetarlo todo con fuerza, aprendiéramos a movernos con la corriente, todo cambiaría. Seríamos más ligeros, más libres, menos ansiosos, más capaces de adaptarnos sin quebrarnos en el proceso. Piénsalo, los árboles más rígidos son los primeros en caer cuando llega una tormenta. En cambio, los que saben doblarse con el viento sobreviven. Lo mismo sucede con nosotros. Creemos que la fuerza está en resistir, en sujetarnos a nuestros planes con firmeza. Pero la verdadera fortaleza está en la flexibilidad, en aprender a soltar, en entender que la vida no nos debe nada y que, en lugar de exigirle que se acomode a nuestra voluntad, deberíamos aprender a navegarla con inteligencia. Pero claro, esto no significa que debamos vivir sin dirección. No significa que renunciemos a nuestras metas o que dejemos de esforzarnos. Se trata de cambiar nuestra relación con el control. Dejar de verlo como una garantía y empezar a verlo como una ilusión que, en cualquier momento, puede desvanecerse. Montaigne lo comprendió después de perder casi todo lo que amaba. Vio cómo su vida se desmoronaba una y otra vez hasta que aceptó la única verdad que nadie quiere escuchar,
no tenemos el control de casi nada. Y en lugar de angustiarse por eso, decidió usarlo a su favor. Porque cuando soltamos la obsesión por el control, algo curioso sucede. Comenzamos a ver oportunidades que antes no notábamos. Nos volvemos más abiertos a lo inesperado. Nos damos cuenta de que muchas veces lo que considerábamos un desastre era, en realidad, una puerta que se abría a algo mejor. Pero claro, el problema es que la vida no siempre nos da la opción de soltar. A veces, simplemente nos arranca de las manos lo que más queremos. Y en esos momentos, la única opción que nos queda es aprender a vivir con la incertidumbre. Cuando la vida nos obliga a soltar. Soltar por elección es difícil, pero soltar por obligación es una prueba que muy pocos superan sin romperse. Nos aferramos a nuestras certezas, a nuestras relaciones, a nuestros planes como si fueran anclas que nos mantuvieran a salvo en un mar turbulento. Pero, ¿qué pasa cuando la vida nos arranca esas anclas sin previo aviso? ¿Qué pasa cuando el trabajo en el que habíamos depositado nuestros sueños se esfuma de un día para otro? ¿Cuando la persona que más amamos decide irse? ¿Cuando un golpe del destino destruye por completo la realidad que dábamos por sentada? Ahí, en ese vacío, es cuando nos enfrentamos a la pregunta más dolorosa. ¿Cómo se sigue adelante cuando la vida nos ha obligado a soltar lo que más queríamos? Michel de Montaigne entendió este dilema mejor que nadie. Su vida no fue una historia de victorias planificadas, sino un desfile de pérdidas imprevistas. Su mejor amigo murió de repente, dejándolo en un duelo insoportable. Su hermano falleció en un accidente tan absurdo que resultaba difícil de procesar. Una pelota de tenis golpeó su cabeza con tal fuerza que le quitó la vida. Luego perdió a su padre, la figura que lo había moldeado desde pequeño, y después a su hija recién nacida. Como si eso no fuera suficiente, él mismo estuvo a punto de morir tras ser arrojado de su caballo a gran velocidad. En cada una de estas experiencias, la vida le estaba diciendo lo mismo. No tienes control. Lo que amas puede desaparecer en cualquier momento. Y tendrás que aprender a vivir con eso. Podría haberse hundido en la desesperación. Podría haber visto el mundo como un lugar cruel y sin sentido. Pero no lo hizo. En vez de eso, hizo algo que pocos se atreven a hacer. Dejó de luchar contra lo inevitable. Aceptó que la vida no pide permiso para cambiar de rumbo. Y en lugar de resistirse, decidió entenderla. Comprendió que la angustia de perder algo no viene solo de la pérdida en sí, sino del apego que tenemos a cómo deberían haber sido las cosas. Y es que ahí está el verdadero problema. Nos enseñan a imaginar una vida ideal y luego sufrimos cuando la realidad no encaja con ese guión. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas viven aferradas a un pasado que ya no existe? ¿Cuántos siguen en relaciones que los destruyen solo porque no soportan la idea de soltar? ¿Cuántos insisten en una idea del futuro que ya no tiene sentido, pero no se atreven a cambiar porque admitirlo significaría aceptar que no tienen el control? La verdad es que el apego nos mantiene atados a versiones de nosotros mismos que ya no nos pertenecen. Y lo que más duele no es la pérdida en sí, sino nuestra resistencia a aceptar que todo cambia, queramos o no. Montaigne se retiró del mundo no porque fuera un cobarde, sino porque entendió algo que pocos logran ver. A veces, la única forma de encontrar respuestas es el silencio. Se alejó de la política, del ruido de la sociedad, de las expectativas externas y decidió observar la vida desde otro ángulo. Y en esa introspección llegó a una conclusión brutalmente simple. Resistirse lo inevitable solo nos hace sufrir más. La vida no nos pregunta si estamos listos para el cambio. No nos da advertencias antes de arrebatarnos lo que creemos seguro. Sucede, y nosotros solo tenemos dos opciones: seguir aferrándonos a lo que ya no es o aprender a soltar con dignidad. Pero, ¿cómo se suelta? ¿Cómo se deja ir lo que nos define? Montaigne nos diría que el primer paso es aceptar que la vida no tiene un contrato con nosotros. No hay garantías. No hay promesas escritas de que todo saldrá bien. Creemos que lo que tenemos hoy estará ahí mañana, pero la realidad es que todo lo que amamos es efímero. Y lejos de ser algo deprimente, esta idea es profundamente liberadora. Porque cuando entiendes que nada es para siempre, dejas de desperdiciar el presente preocupándote por el futuro. Dejas de aferrarte con miedo y comienzas a vivir con gratitud. Imagina que estás sosteniendo un puñado de arena en la mano. Si aprietas el puño con fuerza, la arena se escapará entre tus dedos. Pero si dejas la mano abierta, la arena permanecerá ahí por más tiempo. Así es la vida. Queremos sujetarla con tanta desesperación que terminamos perdiéndola más rápido. Pero cuando aprendemos a vivir con las manos abiertas, sin miedo a soltar, la vida fluye de una manera que antes no habíamos imaginado. Lo irónico es que, muchas veces, cuando la vida nos obliga a soltar, no nos está castigando, nos está liberando.
Nos está empujando a dejar atrás lo que ya no nos pertenece. Nos está mostrando que el verdadero crecimiento no ocurre cuando todo es estable, sino cuando nos vemos obligados a reinventarnos. Pero claro, en el momento no lo vemos así. En el momento, solo sentimos el dolor, la confusión, el miedo a lo desconocido. Y ahí es donde entra el verdadero desafío, aprender a soltar sin perdernos en el proceso. Porque soltar no significa rendirse. No significa vivir sin dirección o sin intención. Significa moverse por la vida con la flexibilidad de quien sabe que el control es una ilusión. Montaigne lo entendió, y por eso su filosofía no es un manual de resignación, sino una invitación a vivir de manera más ligera. Pero claro, para lograrlo, no basta con soltar el pasado. También debemos aprender a caminar sin miedo al futuro. Y ahí es donde entra el concepto más poderoso de todos, el desapego activo. La ilusión de las certezas. ¿Y si todo lo que creemos fuera una ilusión? Vivimos en un mundo obsesionado con las certezas. Queremos respuestas claras, caminos definidos, garantías absolutas. Nos aterra la idea de no saber qué pasará mañana, de no tener el control total sobre nuestra vida. Y por eso, nos aferramos a nuestras creencias como si fueran verdades inquebrantables. Pero, ¿y si la mayoría de esas certezas fueran solo una ilusión? ¿Y si la seguridad que sentimos fuera solo una construcción mental diseñada para calmarnos, pero no para reflejar la realidad? Montaigne observó esta paradoja con una claridad brutal. Vio cómo las personas se aferraban a ideologías rígidas, a reglas inamovibles, a verdades absolutas que, con el tiempo, se desmoronaban. Su escepticismo no era un simple ejercicio intelectual, sino una herramienta para navegar la incertidumbre. No buscaba imponer respuestas, sino abrir preguntas. Preguntas incómodas, preguntas que obligaban a replantearnos todo lo que creíamos saber. Piensa en todas las cosas de las que estuviste completamente seguro en algún momento de tu vida. Tal vez creíste que una relación duraría para siempre. Tal vez pensaste que cierto trabajo te daría estabilidad eterna. Tal vez confiaste ciegamente en una idea, solo para darte cuenta después de que estabas equivocado. ¿Cuántas de esas certezas han resistido el paso del tiempo? La realidad es que la mayoría de nuestras creencias cambian, pero nos cuesta aceptarlo. Nos aferramos a ellas no porque sean verdaderas, sino porque nos dan una sensación de estabilidad. Lo irónico es que cuanto más rígidos somos en nuestras creencias, más sufrimos cuando la realidad nos obliga a cambiarlas. Montaigne entendió que la mente humana está llena de sesgos, que nuestra percepción del mundo está condicionada por nuestras experiencias, por nuestros miedos, por nuestras limitaciones. Y, sobre todo, entendió que la verdadera sabiduría no está en acumular respuestas, sino en aprender a convivir con la duda. El problema es que nos han enseñado que no saber es una debilidad, que dudar es peligroso, que una persona fuerte debe tener convicciones firmes. Pero, ¿qué pasaría si fuera justo al revés? ¿Y si la verdadera fortaleza estuviera en ser flexibles, en cuestionarnos constantemente, en aceptar que nuestra comprensión del mundo siempre será incompleta? Montaigne no confiaba en quienes creían tener todas las respuestas, porque sabía que el conocimiento real no es estático. Se transforma, evoluciona. Y aquí hay algo poderoso. Cuando aceptamos que no sabemos todo, nos volvemos más abiertos a aprender. Nos volvemos más curiosos, más humildes, más capaces de ver la vida con una mirada fresca. Porque el problema de aferrarnos a certezas rígidas es que nos cierran a otras posibilidades. Nos hacen ver el mundo en blanco y negro, cuando en realidad está lleno de matices. Pero claro, soltar la ilusión de las certezas da miedo, porque nos deja en el vacío, nos obliga a caminar sin un mapa definido. Y eso nos aterra, porque nos hace sentir vulnerables. Pero, ¿y si esa vulnerabilidad fuera precisamente lo que nos hace humanos? ¿Y si la clave no estuviera en encontrar respuestas definitivas, sino en aprender a vivir con la incertidumbre? Montaigne nos muestra que no saber no es una maldición, sino una puerta abierta. Pero para cruzarla, necesitamos hacer algo que pocos se atreven a hacer: aceptar que nunca tendremos todas las respuestas. Y aquí surge la pregunta más incómoda de todas: si no podemos aferrarnos a certezas absolutas, ¿qué nos queda? ¿Cómo encontramos estabilidad en un mundo en constante cambio? La respuesta de Montaigne es simple, pero profundamente desafiante: la libertad de no tener todas las respuestas. La libertad de no tener todas las respuestas. Nos han hecho creer que la felicidad está en saberlo todo, en tener certezas, en no dudar nunca. Pero, ¿y si el verdadero secreto de la paz estuviera en lo contrario? Montaigne entendió que la vida no es una ecuación con respuestas fijas, sino un flujo constante de cambios y aprendizajes.
El que intenta sujetarla con fuerza solo termina desgastándose. Imagina cómo sería vivir sin la presión de encontrar siempre la respuesta correcta, sin la ansiedad de demostrar que sabes lo que haces. Sería liberador, ¿verdad? Pero la mayoría de las personas no lo hace. Prefieren aferrarse a cualquier idea que les dé seguridad, aunque sea una ilusión. Porque la incertidumbre les asusta, porque el vacío de no saber los paraliza. Pero Montaigne nos enseñó que hay una forma distinta de ver la vida, no como un problema que resolver, sino como una experiencia que vivir. Montaigne no confiaba en quienes hablaban con absoluta seguridad. No porque pensara que estaban equivocados, sino porque sabía que la vida es demasiado compleja para reducirla a verdades absolutas. Prefería la flexibilidad, la capacidad de adaptarse, de reconocer que lo que hoy creemos cierto, mañana podría no serlo. Y en esa libertad de no tener todas las respuestas, encontró algo que pocos logran: tranquilidad. No se trata de vivir sin propósito. Se trata de entender que la vida no es una línea recta, sino un camino lleno de giros inesperados. Y que la verdadera sabiduría no está en conocer todas las respuestas, sino en aprender a moverse con ligereza en medio de la incertidumbre. Porque al final, quien no teme equivocarse ni cambiar de rumbo, es quien realmente está libre. Y aquí surge la pregunta más importante: ¿estás dispuesto a soltar la necesidad de tener todas las respuestas? Porque la vida seguirá cambiando, con o sin tu permiso. La única diferencia es si decides fluir con ella o resistirte hasta el último momento. Pero claro, esto no es una teoría vacía. Cuando realmente aprendemos a vivir sin miedo a la incertidumbre, cuando dejamos de preocuparnos tanto por lo que no podemos controlar, algo inesperado sucede. La vida comienza a fluir de una manera más natural. Y es ahí cuando los resultados que antes parecían imposibles, finalmente empiezan a llegar. La vida se vuelve mucho más ligera cuando aprendemos a soltar, a dejar de preocuparnos tanto. Y como hemos visto, Montaigne nos enseña que haciendo esto, los resultados simplemente llegan. Pero, ¿piensa todo el mundo lo mismo? ¿Es posible que algunas personas, por pura ignorancia o terquedad, acaben entorpeciendo este flujo natural de la vida? Hay una teoría fascinante que explica por qué la estupidez puede ser más peligrosa que el mal, y entenderla puede cambiar por completo nuestra forma de enfrentarnos al mundo. He dejado aquí un vídeo en la última pantalla en el que exploramos la teoría de la estupidez de Dietrich Bonhoeffer. No pierdas la oportunidad de seguir aprendiendo y profundizando en este tema. Quédate cerca. Hay mucho más esperándote aquí. Suscríbete al canal y conviértete en un pensador más.